El libro de Mateo empezó cuando yo estaba gordo, digo, cuando estaba en el capítulo 1, ¿ok? Me hubieran enseñado el video, le digo, no lo pongan, o sea, pero el que se la está curando bien es el hermano Serrano, pero ahora hablamos de usted y yo, hermano. Empezó en marzo del 2016. ¿Qué era? ¿17? No puede ser 10. No, yo lo empecé el año pasado. El año pasado. Se equivocaron, no llevo 2 años, no manchen. Ya me pusieron a dudar. No, fue el año pasado que lo empecé. Que en marzo lo empecé. Bueno, lo interesante es que ya llegué al final. ¿Okay? Vamos a hablar de la última parte del capítulo 28. Déjenme hablarles sobre la victoria del Rey, darles un repaso de lo que acabamos de hacer, amados, la semana pasada. Yo les hablé de 2 puntos. Este capítulo lo dividí en 4 secciones. Amados, y las primeras 2 secciones les hablé la semana pasada. Les hablé sobre los creyentes, que me estaba refiriendo, recuerden que les dije, cuando estaba usando la palabra creyentes, que se aplica también a nosotros, me refería a los discípulos y a las mujeres que en ese momento tuvieron la experiencia, el encuentro y ser testigos de la resurrección de Cristo. Y les dije en el primer punto que los creyentes pensaron que Cristo estaba muerto. Amados, ellos estaban desanimados, estaban en un aposento, ¿qué vamos a hacer? Había preguntas, incluso hasta las mujeres venían para ungir el cuerpo de Jesús. Venían preocupadas, venían diciendo, ¿quién va a mover la piedra? ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos que ungirlo, porque recuerden que no habían tenido tiempo porque el viernes terminaba, amado, y empezaba el sábado a las 6 de la tarde, amado, y no tuvieron tiempo. José de Arimatea pidió permiso, le dieron el permiso y bajó el cuerpo de Cristo de la cruz y lo llevó a la tumba. ¿Por qué? Porque el sábado estaba por empezar y no podía quedarse un cadáver, un cuerpo ahí colgado todo el fin de semana, porque el sábado no se trabajaba. Y lo hicieron rápido. Ellas venían a ungir el cuerpo de Jesús. Y venían pensando, ¿quién va a mover la piedra? Ya se habían olvidado lo que Jesús les había dicho, que Él iba a resucitar. Amado, Cristo resucitó. Ellos llegaron a la tumba, el ángel les dijo, no está aquí. Mira, no está aquí nada de lo que ustedes pensaron, no está aquí. Y yo les dije de siete cosas, de cuál es el significado de la resurrección de Cristo. ¿Por qué es importante para la fe cristiana, para ti, para mí, amado, este acto? Porque, número 1, nos demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. Simplemente estamos comprobando con la resurrección que Jesús es el Hijo de Dios. Segundo, nos verifica la verdad de las Escrituras, le da validez a lo que se escribió de Él en la palabra de su resurrección. Número 3, nos asegura nuestra resurrección futura. El que muere en Cristo, amados, tiene la esperanza de resucitar entre los muertos, porque si Cristo resucitó, esperanza tenemos nosotros para resucitar, porque Él resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, nadie de los que estamos aquí y los que han muerto en Cristo, ni la familia de la fe que se han adelantado tuviesen esperanza, pero tenemos una esperanza de nuestra resurrección. Número, amados, 4, nos comprueba el inicio futuro, amado, el juicio futuro. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio. Dice la Biblia que, amado, el cristiano va a comparecer ante el tribunal de Cristo para ser recompensado, pero el pecador va a estar delante del gran juicio de Dios para dar actos o respuesta a la vida que llevaron y por qué rechazaron a Jesús. También nos da la base del sacerdocio celestial de Cristo. En otras palabras, ya no es necesario que se haga un sacrificio cada vez que el hombre peca. Cristo ya hizo un sacrificio de una vez por todas. El hombre lo único que tiene que reconocer sus pecados, ir y pedir perdón, amado, y la resurrección de Cristo nos garantiza eso. Y número 6, nos da poder para la vida cristiana. Simplemente el tener la victoria. Esto es lo que se llama el poder de la resurrección, el poder del amor. Por eso hay milagros, por eso podemos ver gente sanada, gente salva, gente liberada, gente, amados, que está siendo restaurada, porque es el poder de la resurrección operando en los hijos de Dios. Y eso lo creemos con todo el corazón. Y también nos garantiza nuestra herencia, amados, futura. Simplemente estamos, amados, listos de que tú y yo vamos a recibir una corona, vamos a recibir lo que Dios nos ha prometido, el cielo. Y eso es importante.
Pero también les dije la semana pasada que los creyentes escucharon que Jesús estaba vivo. Después de pensar que estaba muerto y ver las evidencias, amados, los mismos creyentes escucharon, empezaron a dar testimonio. Los ángeles le dijeron a las mujeres, ve y dile a los discípulos. Y los discípulos vinieron y empezaron a relatar la experiencia de que Jesús estaba vivo. Y eso me lleva ahora al tercer punto, para darle los dos últimos puntos que quiero terminar esta lección el día con ustedes. Número 3, los creyentes se encuentran con el Cristo vivo personalmente. ¿Quieres experimentar la resurrección o el poder de la resurrección? Tienes que tener un encuentro personalmente con Jesús. Una cosa es que te lo cuenten, otra cosa es que lo experimentes. Una cosa es que te digan Cristo resucitó, otra cosa es que te topes con el Cristo resucitado. Amado, y la experiencia que cambia a la persona, amado, es cuando tienes encuentro con el Cristo resucitado. La experiencia que levanta una inquietud en la persona para conocer de Jesús es lo que se cuenta de Jesús. Pero la experiencia que cambia a la persona es cuando tienes encuentro con Cristo Jesús. Este es lo que estamos viendo ahora en nuestra historia. Mire el versículo 9 en adelante del capítulo 28 de Mateo. Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Fíjense que el ángel se los dijo también allá y Jesús repite esto. No temáis, ir a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Mire Jesús, aquí veo una relación increíble, Jesús con sus discípulos, a mis hermanos. Por eso no tengan miedo de decirse hermanos de la fe. Porque hay iglesias que no, aquí no decimos hermanos. ¿Por qué lo niegas? Somos una familia, la misma sangre de Cristo nos ha lavado, somos hermanos. Y a veces le decimos hermanos a los que no son. ¿Verdad? Tú ya no aceptan a Jesús, oye hermano, y por eso no vienen a la iglesia, pues ya está, me mandaron aquí, me hicieron de la familia, no, me asustan y corren. Entonces tenemos que ser prudentes con este término de hermanos. Jesús le dice que son sus hermanos. Mire el 11. Y mientras ellos y ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. O sea, tuvieron que comprar el silencio y cambiar la historia de la resurrección de Cristo. Decir esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Ahora, puedo hacerles una pregunta aquí. Miren la historia que están fabricando. Vinieron de noche y mientras dormíamos, nos robaron. ¿Qué no estaban guardando la tumba? ¿Quién puede guardar algo dormido? O sea, ellos mismos se están poniendo la soga al cuello. Mientras dormíamos, bueno, si eran guardias, tenían que cuidar la tumba para que nadie se lo robara. Ese era el propósito de tenerlos a ellos. Es como la gente que va al trabajo y se queda dormida en el trabajo. Yo sé que aquí no pasa. Pero si a las yules, si estás trabajando, no deberías, que tengas sueños otra cosa, pero que te quedes dormido ya en el escritorio es otra cosa. Ya dijeron, no, mejor te hubieras quedado en tu cama. Pero estos guardias supuestamente deberían de cuidar la tumba y dice que dormidos les roban. Es lo que están fabricando la historia. Mire el versículo, amados, 14. Y si esto llega a oídos del gobernador, por ejemplo, por haberse dormido, se meten en problemas, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. ¿Por qué? Ahorita voy a explicar un poquito de esto. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido y se fueron a Cancún. Ah, no dice aquí. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta ahora. ¿Por qué? Porque una de las explicaciones que se tiene es que Cristo, el cuerpo fue robado. Por eso se justifica mucho entre los judíos, amados, que Cristo no resucitó, robaron el cuerpo. Ahora, Jesús siempre se acerca a uno cuando uno obedece la palabra del Señor. Aquí yo veo los discípulos como las mujeres tienen un encuentro personal con el Cristo resucitado.
Y Cristo los manda a avisarle a las personas que tuvieron contacto con Jesús y que esperaban algo del Mesías. Y Jesús se acerca a uno, se acerca a tu vida y a la mía o a nosotros cuando obedecemos la palabra. Ahora, Jesús ya se le había aparecido a María Magdalena en el huerto. Y notemos que las primeras dos apariciones de nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección fueron a mujeres creyentes. Las mujeres, ahí fui donde les dije la semana pasada que aquí empezó el ministerio de las mujeres. Amados, ellas tuvieron, amados, el privilegio de estar con el Señor. Inclusive me llama la atención porque estas mujeres no solo fueron las últimas en retirarse del Calvario, pero también fueron las primeras en llegar a la tumba. Me llama la atención esto. Por eso hay ministerios que dicen, es que nosotros no creemos en el ministerio de las mujeres. Pues debería de leer esa parte. No, mujeres se durmieron otra vez, la verdad, regacho. Pero ni modo, ya no le voy a dar otra oportunidad porque... Porque hay iglesias que dicen, no, es que la mujer, no, inclusive, la mujer debe estar ahí abajo y dicen, no, que no suba acá arriba. ¿Dónde estaban los discípulos, los espirituales, los líderes? El único que estuvo en el Calvario fue Juan con las mujeres. Y los únicos que llegaron, amados, a pronto al amanecer del día domingo fueron las mujeres. Oh, ya están despertando, ahí la llevan, ya ahorita van a despegar vuelo. Son lentas las mujeres, pero van a llegar un día. Es que dicen, es que estamos cansados de ser las primeras siempre, pues sí, están cansadas. Amadas, quiero decirles algo. Había una devoción. ¿Sabe por qué las mujeres son más sensibles? Porque hay una devoción en ellas hacia Jesús. Son más sensibles que el hombre. No, ahora se la están pasando a la raya. Pero está bien, mujeres, créanle eso. Porque pónganle las muestras a sus maridos. Y dígale, mira, Mario, ¿te compones o te compones? Una de las dos. Porque yo tengo contacto con mi papi celestial. Okay. Recuerda que fuimos nosotros las que llegamos primero. Así que nos va a escuchar a nosotros primero que a ti. Qué bueno. Esos merecen que ustedes cuando lleguen a casa les hagan unas quesadillas. A sus maridos. Que sean las primeras de hacer quesadillas. Ya ves, los maridos, amén, gloria a Dios. No, si aquí son bíblicos todos ustedes. Hay una palabra que llama la atención que Jesús les dijo a las mujeres que se encuentra en el versículo 9. Y les dijo, salve. Y se traduce gracias. Gracias. O llenas de gracia. Amado, ahora, este es un saludo maravilloso para el día de la resurrección, porque lo que vemos nosotros es la gracia de Dios en la resurrección de Cristo Jesús. Las mujeres se postraron, dice la historia, ante Jesús, lo abrazaron y lo adoraron. Y tal vez había temor en el corazón de ellas. ¿Por qué? Porque escucharon las palabras de Cristo decir, no temáis. O sea, ellas no venían preparadas para encontrarse con el Maestro. Venían a ungir el cuerpo y cuando se topan, amados, con los ángeles y luego mientras van, amados, se topan con Jesús, amados, y Jesús calma el corazón de ellas. Ahora, no tan solo los ángeles comisionaron a las mujeres, sino también nuestro Señor Jesucristo. Les dijo, vayan con mis hermanos, vayan a los discípulos. Amados, cuando Jesús se refiere a ellos como mis hermanos, ¿está revelando una íntima relación o se está revelando una íntima relación entre Cristo y los discípulos? Y esto es lo que siempre Dios ha querido tener. Mire, hay gente que nomás busca a Jesús cuando lo necesita, cuando está en apuro. Y Jesús quiere una relación en tiempos de apuro como en tiempos de bonanzas en tu vida. Él siempre ha anhelado una relación con nosotros. Ahora, Cristo le había hablado las mismas palabras a María Magdalena en esa mañana. Cristo había reforzado las instrucciones del ángel de que los discípulos se encontraran con él en Galilea. Y en el huerto,
Amado, Cristo, amados, les había dicho a sus discípulos que Él se levantaría de entre los muertos. Inclusive, ¿recuerdan cuando se estaba preparando? Amado, Él avisó de que Él se levantaría y que los encontraría en Galilea. Pero ellos se olvidaron de todas esas palabras. Cuando Cristo le dijo en el huerto, yo voy a ser entregado, alguien me va a entregar y voy a pasar por una prueba, pero yo voy a resucitar. Muchas veces Cristo les dijo a sus discípulos, pero se olvidaron que ahora tuvo que enviar a estas mujeres para decirles, díganle a mis discípulos que se encuentren en Galilea, que ahí voy para allá. Yo les dije que iba a resucitar, ahí me voy a aparecer con ellos. Está hablando con estas mujeres. Ahora, mientras los creyentes empiezan a festejar con gozo y alegría en sus corazones, mientras ellos están adorando al Cristo vivo y reconociendo que Cristo ha resucitado, los inconversos están tramando cómo destruir el testimonio de la resurrección de Cristo. Porque mientras Cristo resucita y va y da instrucciones que se va a encontrar con sus discípulos en Galilea, los enemigos, los inconversos, están tramando cómo destruir el testimonio de la resurrección. Ahora, ya para ese entonces, algunos de los soldados habían comprendido que estaban en apuro. Cuando los soldados se dan cuenta, amado, de que Cristo ya no está en la tumba, que supuestamente ellos iban a cuidar la tumba para que nadie se lo robara, se dan cuenta que la piedra ha sido removida, que Cristo no está dentro de la tumba. ¿Por qué? Ellos están en un apuro increíble. El sello romano había sido roto. Recuerda que la piedra la sellaron con un sello romano, para que nadie, amados, pudiera mover esa piedra. Amado, la piedra había sido rodada y el cuerpo no estaba en la tumba. Para un soldado, el fracasar, fíjense lo que les voy a decir, para un soldado en fracasar en sus responsabilidades era una ofensa de castigo de muerte. Así que ellos, amados, por fracasar en no cuidar la tumba y que Cristo no resucitara, ¿saben lo que les esperaba a ellos? Un castigo de muerte. Por eso estaban en apuro, estaban en problema. Pero los soldados se pusieron listos, se pusieron alertas. Ellos no se reportaron ni con Pilato ni con sus superiores, porque lo más lógico para un soldado era ir con Pilato o era ir con sus superiores y decir, ¿saben qué? Y luego ellos que le informaran a la institución religiosa. No, ellos se pusieron listos. Ellos fueron, dice la historia y dice la Biblia, que ellos se reportaron con el principal sacerdote judío. ¿Sabe por qué? Porque estos soldados sabían que estos líderes religiosos estaban tan ansiosos de encubrir este milagro como lo estaban ellos mismos de protegerse. En otras palabras, si ellos van con los superiores, se iban a meter en problemas. A ver, ¿por qué? Si ustedes dicen que se robaron el cuerpo, ¿por qué se robaron? ¿Qué estaban haciendo ustedes? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Se fueron al Starbucks a tomar un café descuidado en su puesto? Que no había Starbucks, pero pues vamos a usarlo en el siglo XXI. Se hubieran metido en problemas. Pero no fueron, fíjese, ni con sus superiores o sus jefes inmediatos, no fueron ni con Pilato, fueron con los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos, los soldados sabían que esa gente quería darle a Jesús un descrédito. Y ellos querían proteger su cuello. Y la única manera es a ver cómo nos arreglamos. Es todo, a ver cómo nos arreglamos. Ustedes quieren prueba de que Cristo fue robado y que Cristo no resucitó. Nosotros queremos ser protegidos de que no nos maten o nos castiguen por ello. Y entre los principales sacerdotes, dice la Biblia, entre los ancianos y los soldados, se pusieron de acuerdo en una historia para explicar lo de la tumba vacía. ¿Sabe cuál es la historia que ellos calcularon? El cuerpo había sido robado. Esa era la historia. El cuerpo, mientras nosotros dormíamos, se robaron a Jesús. Ahora, ya entro en un detalle que quiero hablar con ustedes detenidamente. Al examinar esta historia, podemos ver más bien que se comprueba la resurrección. Cuando examinamos bien esta historia, no se va a justificar que el cuerpo se robó, sino se comprueba la resurrección. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, déjenme decirles, si el cuerpo de Cristo fue robado, entonces
fue tomado ya sea por sus amigos o por sus enemigos. Vamos a indagar con preguntas o con una hipótesis, así le llamaríamos. ¿Okay? You know what I mean? Or you don't know what I mean? Voy a hacer la de inspector. Si el cuerpo fue robado, tuvo que haber sido por sus amigos o sus enemigos. Y en primer lugar, sus amigos no pudieron haberlo hecho, puesto que ellos no estaban cerca, ellos ya habían dejado la escena. Sus discípulos no podían, los hombres estaban escondidos. ¿Ustedes creen que ellos iban a mantener el valor para ir a robar una tumba cuando estaban cuidándose ellos mismos? Ellos habían abandonado a Jesús desde la cruz. ¿Cómo se iban a armar de valor para ir a robar una tumba? Ellos habían dejado la escena y estaban convencidos, inclusive, aún más, estaban convencidos de que Cristo ya estaba muerto. ¿Para qué robarlo? ¿Para qué saber dónde lo ponemos? Estaban ellos confundidos. No hallaban solución. Ahora, sus enemigos tampoco pudieron haberlo hecho, puesto que el creer en la resurrección de Jesús era lo que ellos estaban tratando de evitar. A ver, si el enemigo quiere no creer en la resurrección, ¿por qué se va a robar el cuerpo? ¿Qué es lo que comprobaría al robarse el cuerpo? Ahora, ahí le va. Supongamos que los enemigos sí se robaron el cuerpo. Y los discípulos ya después convencidos digan, Cristo resucitó, y ellos salgan con el cuerpo, con la evidencia. No es cierto, aquí lo tenemos nosotros. Lero, ajá. Les hubiera dado más credibilidad a ellos, ¿no creen? Pero no hicieron eso. Así que ni los amigos, ni los enemigos se robaron el cuerpo. Era una historia o una excusa absurda. Era absurdo. ¿Por qué? Porque, amado, ninguno de los dos estaba listo para hacerlo. No había motivo para hacerlo. Ahora, los testigos de la iglesia primitiva, si Cristo fue robado por los enemigos o los mismos discípulos y después aparece el cuerpo, la iglesia primitiva quedaría en descrédito. ¿Pero por qué nunca apareció? Apareció como resucitado, no como robado. No como robado. Ahora, también, cualquiera que se hubiese robado el cuerpo, se hubiera llevado el cuerpo en los lienzos. O sea, ¿para qué llevarte el cuerpo? Quítale el lienzo, quítale no, ahí deja todo lo demás, más el puro cuerpo. Pero cuando entraron a la tumba, dice la Biblia, que los lienzos fueron dejados en la tumba de una manera ordenada, estaban doblados. Dígame usted, ¿un ladrón tendría tiempo hasta para doblar el lienzo? Estaban doblados. ¿Y por qué no llevarse el cuerpo de Jesús con todo el lienzo? Porque se supone que vas en apuro. Se supone que ya lo que quieres salir de ahí, ya estás cometiendo un crimen. Y esto no era una escena de robo en la tumba. Estaba ordenado, los lienzos estaban doblados, estaban como cabecera. ¿Quién se va a llevar un cuerpo y quitarle el lienzo y dejarlo ahí? Vas a llevarse el puro cuerpo. Los líderes religiosos le habían dado dinero a Judas para que traicionara a Jesús. ¿Recuerdan esa historia? Que le dieron dinero a Judas para que lo traicionara. También ellos le dieron dinero a los soldados para que dijeran que el cuerpo había sido robado. Estos romanos tuvieron que demandar una buena cantidad. Yo creo que estos romanos no fueron chicos fáciles. No, tú me das lo que yo te pido. Inclusive llego a pensar que ellos pidieron más que Judas. Porque el cuello de ellos estaba de por medio. Amado, la vida de ellos estaba de por medio. O querían tener bastante dinero para irse lejos y que ya no más los vieran a ellos. Porque, amados, ellos eran responsables de guardar o cuidar la tumba. Demandaron. La vida de ellos estaba en peligro. Si los superiores de estos soldados hubiesen enterado de que estos soldados habían fracasado, hubiesen sido ejecutados estas personas. Aún así, aún si la historia hubiese llegado, algo interesante, si la historia de que Cristo fue robado hubiese llegado a Pilato
Pilato estaba seguro de que Cristo estaba muerto. Él no hubiera hecho nada. En nada le perjudicaba. Pilato ya había terminado su papel, ya había terminado su rol en la vida de Cristo. Inclusive, a él no le importaría. La desaparición del cuerpo de Cristo no creaba ningún problema para Pilato. No lo creaba. Ahora, ahí le va. Se fabricó una mentira de que el cuerpo de Cristo fue robado. Y corrió, dice la Biblia, que corrió demasiado, que hasta ahorita se tiene eso como una teoría de la resurrección de Cristo. Mark Twain dijo lo siguiente, me gusta cómo lo puso Mark Twain, y lo dijo de esta manera, que una mentira puede irse alrededor del mundo mientras la verdad apenas está abrochando los zapatos. Escuche bien, una mentira puede irse alrededor del mundo tan rápido que mientras la verdad se está abrochando los zapatos. ¿Cómo detienes un chisme? ¿Cómo detienes una mentira? ¿Cómo detienes una acusación falsa? Con la verdad. Pero si el chisme va y da 7 vueltas al mundo y la verdad apenas se está abrochando los zapatos. Por eso, amado, el tiempo comprobó la resurrección de Cristo. De que se habían robado el cuerpo, corrió rápido como pólvora. Pero la verdad, y hasta ahorita, no se ha podido comprobar que la verdad, que el cuerpo de Cristo fue robado. Se ha comprobado que resucitó. Porque con el tiempo y los días se empezó a comprobar en las apariciones que él tuvo con otras personas. Ahora, ¿sabe por qué la gente se apresura a correr la primera versión o a abrazarla? Porque nuestra naturaleza así es. El ser humano prefiere abrazar y creer en las mentiras que esperar la verdad. ¿Qué esperar la verdad? No fue hasta que llegó el Espíritu en el Pentecostés y el poderoso testimonio de los apóstoles que los judíos en Jerusalén descubrieron la verdad. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cualquier persona sincera que estudia esta evidencia con un corazón abierto llegará a la conclusión de que la resurrección de Jesús es un hecho histórico que no puede ser refutado. Ya han intentado refutar que Cristo no resucitó. No. Entre más se investiga, más pruebas se encuentran que Cristo resucitó. Pero, amado, en ese momento corrió la mentira como una pólvora, se desparramó como una pólvora. Pero la verdad llegó y comprobó la resurrección de Jesús. Ahora, nuestro Señor se les apareció a 2 hombres de Emaús en ese día. ¿Recuerda? Camino a Emaús. Ellos no sabían que iba Jesús. Él se deportó. Oye, ¿de qué habla? ¿Qué no has escuchado? Y dice, mientras él nos platicaba y nos ardía el corazón hasta que le fueron abiertos los ojos que era Jesús. Y también a los 10 discípulos en el aposento alto, en Juan 20, Jesús se le apareció a 10. A la semana después se le apareció a los 11 porque trató con la duda de Tomás. Fue cuando Tomás no estaba ahí. Recuerda que Tomás estaban los 10 y Cristo llega y se aparece con ellos y llega Tomás después de, Cristo, yo no lo creo. Yo tengo que ver sus manos, tengo que ver su costado. Y a la semana Jesús le dijo, aquí estoy Tomás. Y dijo, Dios mío, Señor mío. Creo, no, dice, yo quiero que tú metas tus dedos en mis heridas. Porque bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. De ahí salió. Se le apareció no solo los 10, ahora 11. Y en el primer domingo de Pascua, en su resurrección, en especial Jesús se le apareció a Pedro. Porque recuerde que Pedro había fracasado. Fue cuando el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Buscó a Pedro. Inclusive me llama la atención porque en una parte de los evangelios les dice a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos, en especial a Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús sabía cómo estaba el corazón de Pedro. Jesús sabía que Pedro había fallado, que lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara. Amado, y cuando él dijo, no, yo no te voy a dejar, yo voy a estar contigo, todos estos cobardes van a correr, yo no. ¿Y qué pasó? Dijo Pedro, Señor, ¿sabes contar? No cuentes conmigo. Fue el primero, inclusive cuando lo distinguí, mira, trató de hablar, no, yo no soy de él. Y ya les platiqué esa historia. Y Jesús sabía
que porque dice que salió de ahí y lloró amargamente. Había un arrepentimiento en él. Ahora, el día empezó con los discípulos y las mujeres que pensaban que Cristo estaba muerto. Luego se les dijo que Jesús estaba vivo. Después de ese anuncio, ellos se encontraron personalmente con Jesús. Qué experiencia tan grande. Empezó el día pensando que Jesús estaba muerto. Luego se les dijo que estaba vivo. Y luego se topan con Jesús. Se encuentran con Jesús. ¿Sabe qué, mi hermano? Hasta que tú no experimentes el poder de la resurrección, tu vida no va a tener significado. No puedes tener una religiosidad. Hay mucha gente que tiene una religiosidad. Ayer estuve con el editor de la Biblia, El Pescador. Amados, y está promoviendo la Biblia, estuvimos platicando y estuvimos con él. Y él me contaba, dice, yo por 14 años viví en la iglesia, pero no vivía para Cristo, porque el hecho de que yo nací en la iglesia no me hacía cristiano. Y dijo una gran verdad, hay mucha gente que ha crecido en la iglesia, que tiene años, pero no saben lo que es experimentar el poder de la resurrección de Cristo. No tienen un encuentro con él. Tienen una religiosidad, una costumbre. Amados, de una iglesia. Y eso es lo triste. Tenemos que ser participantes del poder de la resurrección en nuestras vidas para tener estas victorias. Pero para eso tenemos que toparnos, encontrarnos personalmente con Él. Lo último de este punto que quiero dejarte es que los creyentes compartieron las buenas nuevas con otros. Una vez que tienes un encuentro personalmente con el Cristo resucitado, no te va a quedar otra más que compartir las buenas nuevas. Mire lo que dice el versículo 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Fíjese, todavía, ahorita voy a explicar este versículo. Dice los discípulos que ellos fueron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Ok, déjeme, ahorita voy a explicar sobre lo que pasó aquí y cómo se interpreta esta parte. El versículo 18. Acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mire el Cristo resucitado, lo que Él tiene bajo todo poder bajo el cielo y la tierra. Ir pues y hacer discípulos, esta es la orden, la gran comisión, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Aquí habla de consolidar al discípulo, al cristiano, a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. O hasta que este mundo se acabe, o que tú te acabes. Tu mundo se va a acabar, o este mundo se acaba. Uno de los dos. Pero Él promete estar con nosotros. Ahora, algunos estudiosos creen que la reunión en el monte de Galilea está relacionada. Esta reunión que vemos aquí del versículo 16 está relacionada con la aparición de los 500 hermanos a la vez. Recuerda que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15 que se le apareció a 500 de los hermanos. Bueno, se cree que en esa reunión de juntarse en esa montaña o en el lugar de Galilea, no solo estaban los discípulos, había una congregación más, había 500, porque dice, amados, por el hecho de que los que estaban, algunos dudaron. Los discípulos quedaron convencidos. Recuerden que ya lo habían visto en el aposento. Es aquí donde Jesús iba a irse al cielo. Amado, y estamos viendo a Jesús ya 40 días después, ya para ascender. Él los juntó a todos porque fue ahí donde Él empezó a ascender. Entonces, todavía los discípulos estaban convencidos, pero entre los 500 hermanos, todavía había algunos hermanos que dijeron, ¿será o no será? Dudaban. Por eso dice, y algunos dudaron, porque no solo Jesús tenía 12 discípulos o 11 discípulos, hermano, todos los cristianos se convierten en discípulos. Tú eres un discípulo. ¿Cuántos se creen discípulos de Cristo? 4. Qué bueno. Okay. ¿Los otros qué son? ¿Apóstoles? ¿Profetas? Ahora, déjenme decirles algo. A Mateo 28, 18 al 20 se le ha llamado
la frase o los versículos de la Gran Comisión. No que sea esta frase más grande que los otros evangelios, pero esta frase, en esta declaración, sí se aplica a nosotros los creyentes. Es una gran comisión, no solo para los discípulos, sino que abarca a la iglesia, a ti y a mí, de que tenemos la obligación de cumplir con este mandato. Esto además no era para los discípulos, era para la iglesia en general. Ahora, déjenme hablarles aquí. Aquí debemos comprender todos los factores que van en esta frase. Porque en esta frase leímos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ir pues y hacer discípulos de todas las naciones. Nos dice todas las naciones, incluye San Diego, Estados Unidos. ¿Sí sabe, verdad? Ok, por si no lo puede detectar, tenemos que pensar entre ese paréntesis. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cierto, el día 30, Viernes Santo, vamos a tener bautismo. Si está interesado, hable con Oscar. Vamos a tener bautismos. Y es importante entender porque cumplimos con la Gran Comisión. Ahora, yo voy a darles algunos factores que están involucrados en esta frase de lo que Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada. En esta frase veo tres cosas. Número uno, veo una autoridad. En primer lugar, veo una autoridad. Porque mire lo que dice el versículo 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La Reina Valera nos dice potestad, que significa autoridad. Todo el Evangelio de Mateo nos enfatiza la autoridad de Cristo. Había autoridad en sus enseñanzas. Cuando Cristo enseñaba, fíjese, Él enseñaba con autoridad. La gente por eso se quedaba, admiraba, reprendía los vientos con autoridad, dice la Biblia. No solo eso, Él ejercitó autoridad para sanar a los enfermos. Vemos la autoridad de Jesús. Aún para perdonar pecados, ejercitó autoridad. Cristo tuvo autoridad sobre Satanás mismo. Y Él delegó esa autoridad a sus discípulos, a sus apóstoles. Y al cerrar su evangelio, Mateo nos dice claramente que Jesús tiene toda autoridad. Toda autoridad que el creyente pueda tener reside y está como base en la vida de Cristo Jesús. Puesto que Jesús tiene toda autoridad, hoy podemos obedecerle sin temor. Tú puedes andar confiadamente porque nuestra autoridad viene de Cristo y Él tiene toda la autoridad. No importa dónde Él nos quiere, no importa a la circunstancia que tú y yo nos vamos a enfrentar. Él está en control. Pues su muerte y resurrección Jesús derrotó al enemigo y ganó toda autoridad. Si con la misma muerte tuvo la autoridad, con el mismo Satanás tuvo la autoridad, ¿tú crees que no tiene la autoridad para cuidarte, llevarte, encaminarte? Y si Él te dice camina para allá, Él va a decirte yo voy contigo. Si Él te dice da esto, yo te voy a regresar 100 veces más. Cuando Él te lo dice es porque Él tiene la autoridad y está comprobado en la resurrección de Cristo Jesús. Está comprobado. Por eso el cristiano no tiene excusa de vivir en ese temor. Porque una de las cosas que Jesús le dice, y los ángeles le dicen tanto a María y a los discípulos, no temáis, yo tengo la autoridad. ¿Recuerdan cuando iban los discípulos en el barco y que empiezan las aguas a estremecerse? Él reprendió los vientos y le dijo, ¿por qué tuvieron temor? Yo voy con ustedes. Porque es el temor, cuando el temor invade, amados, la vida del cristiano, eso le resta autoridad a tu vida. Pero si dejas que Cristo, el poder del Cristo resucitado, tenga el control, tu vida va a estar más adecuada. Ahora, yo voy a decirles algo. La fe o la cristiandad es una fe misionera. La misma naturaleza de Dios lo demanda, puesto que Dios es amor y Él está dispuesto a que ninguno perezca. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue estudiante de tu palabra. Y a ti te doy toda la gloria y toda la honra. Amén. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Amén.